Pues, hola, ¿qué tal? Buenas noches, damas, caballeros y personas que no se adhieren a ninguna de estas 2 etiquetas. Soy, Antonio Feregrino. Hoy les voy a enseñar cómo es que funciona y cómo es que ustedes pueden utilizar, ML.NET para implementar machine learning en C Sharp, y en general en .NET, pero yo les voy a enseñar cómo hacerlo con C Sharp. El problema, que no es tan problema, en realidad, lo que yo les voy a estar mostrando es cómo realizar clasificación de texto. No vamos a utilizar el clásico clasificación de sentimientos, sino lo que vamos a tratar de hacer, y esto va a ser un poco familiar para quienes sean mexicanos, y lo que vamos a estar tratando de hacer es clasificar, diálogos entre un diálogo hecho por el presidente de México y un diálogo hecho por el encargado uno de los encargados de la Secretaría de Salud del México, del mismo país. Entonces, eh, todo va a comenzar con este archivo CSV, que va a ser nuestro dataset o nuestro conjunto de datos de inicio, de entrada. El cual, pues, digo, si están familiarizados un poco con Excel, podrán darse cuenta que esto más o menos es como una tabla de Excel, ¿no? Tenemos los encabezados, un encabezado que se llama speaker y otro encabezado que se llama dialog. O dialog, si se sienten, muy ingleses. Y de la primera columna tenemos, quién está diciendo la frase, quién es el hablante, y la segunda columna es el diálogo, ¿no? Lo que está diciendo esa persona. Por ejemplo, aquí tenemos un diálogo que dijo el presidente y eso es lo que dijo en ese momento. Y por otro lado tenemos este otro diálogo que es el encargado de la salud o uno de los encargados de la salud y lo que dijo en ese momento. Entonces, ese va a ser nuestro objetivo, ¿no? Dada una frase, encontrar cuál es la persona que lo dijo utilizando Machine Learning. Para comenzar, nuestro programa va a ser una simple y sencilla aplicación de consola, pero, sepan ustedes que después de que nosotros hayamos terminado de entrenar esta cosa, podemos ponerla en una aplicación web, podemos ponerla en una web API, podemos ponerla en básicamente cualquier lado en el cual podamos nosotros correr código, .NET, porque inclusive lo podemos llamar desde otros lenguajes, dentro del framework de .NET. Entonces, vamos a partir de nuestra aplicación de consola. Tenemos nuestro archivo, de nuestro dataset inicial en la misma carpeta. Y por cierto, yo les compartí este enlace, por ahí no sé en dónde más vaya a estar esta grabación, así que busquen por ahí en descripciones o en el mismo canal de los Undefined Devs para tener el acceso a este repositorio en donde está también el dataset y va a estar el producto final. Entonces, bueno, ya vamos a comenzar ahora sí. A pesar de que yo estoy utilizando el entorno de desarrollo integrado, estoy utilizando Visual Studio, lo estoy utilizando nada más para, ahora sí que editar el código. No voy a realizar alguna otra acción. Tal vez voy a añadir clases utilizando el editor, pero la mayoría de las cosas las voy a realizar utilizando la consola. Entonces, solamente para mostrarles cómo es que nosotros podemos ejecutar nuestro código utilizando la consola, podemos utilizar el comando, la herramienta .NET y podemos decirle .NET run y esto va a ejecutar nuestro código. Y obviamente lo que estaríamos esperando por acá es que nos diga hello world, ahí está, ¿no? Hello world. Entonces también la mayoría de las interacciones va a estar sucediendo a través de la consola. Am, bueno, ahora sí, para comenzar, lo primero que yo voy a hacer pues es eliminar el hello world, no lo necesito. La segunda cosa es que nosotros necesitamos añadir la referencia al paquete de Microsoft, eh, .ml, y lo vamos a hacer con .NET add package. Solo para aclarar, esto mismo pudimos haberlo hecho nosotros dándole clic derecho por acá y manage NuGet packages. Y bueno, ahí está. Entonces, pudimos haber añadido la referencia nosotros mismos, utilizando la interfaz, pero creo que utilizando la consola es muchísimo más universal para que
más personas, porque inclusive esto lo pueden hacer ustedes no solo en Windows, sino pueden utilizar Mac o pueden utilizar Linux ya con .NET Core, que es la herramienta que estamos utilizando. Entonces ya añadimos nuestra referencia al paquete de Microsoft.ml. Lo segundo, lo que hay que nosotros tenemos que hacer es, voy a eliminar esta referencia, el using, y voy a añadir un using a Microsoft.ml, que es justamente el paquete que acabo de agregar, el paquete de Nugget. Y un tema que es central cuando ustedes están haciendo, cuando ustedes están utilizando ml.net, es que ustedes tienen que crear una cosa que se llama el contexto. Em, no sé qué tan familiarizados estén ustedes con machine learning o proyectos de ciencia de datos, por ejemplo, en un lenguaje como Python. Pero en Python esto suele ser muchísimo más disperso. Ustedes tienen que controlar muchísimas cosas por su cuenta, mientras que en C# todo está muy controlado. Ahorita van a ver a qué me refiero. Y es que todo esto lo vamos a gestionar, lo vamos a integrar utilizando el contexto. Entonces, vamos a crear nuestro contexto. Tenemos que crear una cosa que se llama un objeto de la clase MLContext, como lo estamos viendo por acá. Y todo lo que hagamos va a tener una relación muy directa con el contexto. Todo va a estar gestionado por el contexto. Ujú. Entonces ya está, creamos nuestro contexto. Lo siguiente es, vamos a volver a nuestro archivo de datos y por aquí no se alcanza a ver, pero de nuevo, repito, o sea, tenemos dos columnas, una es la persona que está hablando y la segunda es el diálogo que está diciendo. Y como tal, C Sharp, ustedes podrán saber o no, pero C Sharp es un tanto estricto con el tipo de dato con los cuales estamos lidiando. Entonces, lo que vamos a hacer para ayudarle a C Sharp a entender los tipos de datos con los cuales estamos lidiando, vamos a crear una clase, que en este caso yo llamara mi clase diálogo, que bueno, voy a eliminar todos estos usings simplemente porque no los estoy utilizando. Voy a hacer esta clase pública. Y aquí lo que yo voy a hacer es añadir dos propiedades de tipo cadena. Esta va a ser hablante y voy a añadir otra propiedad. Esta va a ser mensaje. Y lo que yo tengo que hacer aquí es indicarle con un decorador. Este decorador se llama loadColumn. Y bueno, vamos a añadir el using. De nuevo, en este caso voy a utilizar de nuevo el paquete de Microsoft ML, pero voy a utilizar el namespace de data. Load column. Aquí, en este decorador de load column, le tengo que indicar cuál es el número de columna dentro de mi archivo al cual quiero que esta propiedad haga referencia. En este caso, hablante es nuestro speaker, entonces es la columna 0. Las columnas comienzan desde 0, están indexadas desde 0. Y la siguiente columna es el mensaje, ¿no? O el dialog por acá, y esta es la columna número 1. Entonces, existe una relación uno a uno entre las propiedades que yo estoy indicando acá y las columnas de mi archivo de entrada. Eso es algo que quiero que quede claro. Entonces ya tenemos una clase en la cual nosotros vamos a poder insertar o vamos a poder guardar cada uno de estos registros. Es decir, la fila 2 va a ser un objeto de la clase diálogo, la fila 3 va a ser otro objeto y así sucesivamente. Entonces, ahora tenemos que leer nuestros datos utilizando nuestro archivo CSV y nuestra nueva clase de diálogo.cs. Y esto lo vamos a poner en una variable que le vamos a llamar todos los datos. Obviamente, esto lo estoy realizando simplemente los nombres de las variables, pues idealmente deberían ser en inglés, pero me gustaría que quedara un poco más claro ahorita que se lo estoy explicando a ustedes. Entonces, de nuevo, todo va a partir desde el contexto. Vamos a utilizar nosotros contexto.data
Y lo que le vamos a decir es, aquí es, como ustedes pueden ver, tenemos, digo, no sé qué tanto alcancen a ver ustedes, pero hay todo un montón de métodos que nos van a permitir cargar información de diversas fuentes. En nuestro caso, lo que yo voy a utilizar es load from text file. Y este es un método genérico. Nosotros le vamos a decir eh, que quiero que la información que cargue la meta en objetos de mi clase diálogo. Y aquí lo que nosotros le tenemos que especificar es cuál es el archivo o cuál es la ruta hacia el archivo. Entonces mi archivo se llama quién está hablando.csv. Bueno, todo va dentro del mismo. Y ahí está. En este momento yo podría leer los datos, sin embargo, hay unas cuantas opciones más que le tengo que indicar. Por ejemplo, le tengo que indicar cuál es el carácter de separación, ¿no? Entonces, como yo estoy utilizando CSV, el carácter de separación es una coma. Para los que no sepan, CSV significa valores separados por coma o coma separated values. Entonces, tengo que indicarle, ¿no? Que estoy utilizando una coma como separador de cada uno de mis valores. Y la segunda opción que tengo que especificarle es que mi archivo tiene un encabezado con la opción hash header. Entonces aquí le voy a decir hash header igual a true. Y bueno, simplemente para hacer un chequeo de que mi programa sigue funcionando, a pesar de que no tengo ningún error de compilación, lo puedo venir acá a ejecutar. Y bueno, se ejecutó, pero no pasó nada, ¿no? Porque no estoy haciendo ninguna operación aquí que presente datos o que imprima consola ni nada. Lo único que me da seguridad es que mi programa se ejecutó sin problema. Listo, ya tenemos todos los datos, ¿no? Algo también muchísimo, pero muy importante cuando ustedes están desarrollando un algoritmo cuando ustedes están entrenando un modelo de machine learning, es que tienen que tener una forma de evaluarlo. No basta con entrenar nuestro modelo en nuestro dataset de entrada y ya está, ¿no? Nosotros tenemos que tener una forma de asegurarnos que está funcionando o que está cumpliendo con cierto estándar de calidad. Entonces, para realizar esto, usualmente ustedes tienen que dividir su dataset en al menos 2 grupos. Uno que es el grupo de entrenamiento y, el otro grupo que es un grupo de prueba en el cual nosotros vamos a utilizar, para asegurarnos que que nuestro modelo está cumpliendo cierto estándar de calidad. Entonces, la siguiente cosa que nosotros vamos a hacer es separar nuestro dataset en estos 2 conjuntos. Entonces, vamos a tener el conjunto de entrenamiento y vamos a tener el conjunto de prueba. Entonces aquí voy a crear una nueva variable que se llama conjuntos y de nuevo, todo tiene que ver con el contexto, todo va a partir del contexto. Entonces aquí voy a utilizar contexto.data y en este caso voy a utilizar un método que se llama train test split. Este método me va a permitir eh, indicarle cuál es mi fuente de datos utilizando el argumento data y de nuevo aquí le voy a decir data, esto van a ser todos los datos. Y por otro lado, me va a permitir indicarle qué porcentaje de mis registros de toda mi información quiero que tome eh, como conjunto, como parte del conjunto para pruebas. Y bueno, en este caso tenemos cerca me parece como unos 71,000 diálogos diferentes. Entonces, aquí yo creo que con un 20% de registros de prueba va a ser suficiente. Esto va a variar de problema a problema y esto, pues, ya les correspondería a ustedes identificar cuál es el balance perfecto. En general, les recomiendo que su conjunto de prueba no sea menor al 5% de todo su conjunto de datos y obviamente entre más grande sea, pues mejor, ¿no? Pero también quieren tener muchísima más información para entrenar que para probar. Entonces, esto es un tanto un juego de números, les toca a ustedes intentar con diversas combinaciones, ¿no? En este caso, yo voy a utilizar solamente el 20% de mis 71,000 registros para realizar la prueba. Entonces, hasta el momento apenas hemos leído nuestros datos, pero por ahí vamos, ahí vamos. La siguiente que hay que hacer es que ustedes tienen que saber que
todos los modelos, de machine learning entrenan, reciben como entrada números, no reciben, palabras, no reciben, caracteres, no reciben entonces, nosotros tenemos que obtener una manera de convertir nuestro dataset, que en este caso son palabras, tenemos que convertirlas a números. Existen diversas formas de convertir texto a números. Y bueno, por ahí les voy a dejar enlaces sobre cómo realizarlo o cuáles son algunas de las técnicas que se utilizan. En este caso, lo que yo voy a hacer es utilizar una misma herramienta que ya me da, de nuevo Machine Learning, ml.net. Y de nuevo, vamos a acceder a ella utilizando el contexto. Entonces aquí le voy a poner var transformación texto. Y esto de nuevo, contexto, punto, transforms, punto, ah, text. Este es text. Obviamente he estado haciendo esto durante ya un poco de tiempo, es por eso que me lo sé de memoria, pero existe toda una documentación la cual suelo utilizar muchísimo, suelo utilizar Google muchísimo, entonces no crean que me sé esto de memoria porque deben de sabérselo ustedes de memoria, es solo que lo he hecho varias veces ya, entonces es por eso que sé que existe una cosa que se llama Featurized Text, que me va a permitir convertir utilizando un método que honestamente no sé cuál esté utilizando de trasfondo. Les digo, les voy a compartir recursos para que vean cómo es que se puede realizar, pero Machine Learning en .NET ya tiene un método que convenientemente nos va a ayudar a transformar de palabras a números, y accedemos a él a través de esta opción de este método de Featurized Text. Entonces, aquí lo único que yo tendría que, indicarle es cuál es mi variable de, cuál quiero que sea mi variable de entrada, es decir, dentro de mi clase diálogo, cuál de estas propiedades quiero que convierta a números para que sean procesados en mi método, en mi modelo de machine learning. Entonces, aquí le tengo que decir input column name, y aquí voy a utilizar una de las bonitas características de C# para acceder al nombre de la variable, que en este caso al nombre de la propiedad, que en este caso se llama mensaje. Name of diálogo, punto mensaje. Y bueno, esta cosa se sigue quejando porque en realidad este es una de las opciones que yo le tengo que especificar. Uno de los valores que yo forzosamente le tengo que especificar es cuál es el nombre de la columna de salida. Las columnas, en este caso, en ml.net, cobran muchísima importancia porque al final, cuando nosotros vayamos a entrenar nuestro algoritmo, tenemos que tener una columna que se llama features y una columna que se llama label. En este caso, de nuevo, eh, nuestras columnas se llaman, por el momento, una se llama mensaje y otra se llama em, hablante. Entonces, nosotros tenemos que indicarle, ¿no? Que mi columna de entrada se llama mensaje cuando son palabras, pero cuando ya los convirtió a números, quiero que esta columna se llame features. Entonces ahí está columna de entrada y columna de salida. Ahora, el siguiente paso es, nosotros tenemos que indicarle cuál es la etiqueta o cuáles son los valores que yo espero obtener de salida. Y de nuevo, en este caso lo tenemos en forma de texto, ¿no? Tenemos la etiqueta AMLO, tenemos la etiqueta eh, López Gatell o algo así me parece, ¿no? Ahí está López Gatell. Mi algoritmo me va a ayudar a predecir entre dos clases, si lo dijo el presidente o si lo dijo esta otra persona. Entonces nosotros nos vamos a enfrentar a un problema de clasificación binaria. La pregunta va a ser, ¿lo dijo el presidente o no? Entonces lo que yo espero es que al final de cuentas mi algoritmo me dé un verdadero o un falso al final. Entonces nosotros tenemos que obtener una forma de convertir López Gatell a falso y AMLO a verdadero.
para que esos valores los tomen el algoritmo y pueda entrenar el modelo basándose en estos. Entonces, de nuevo, tenemos que realizar todavía otra transformación en nuestra dataset. Esto es algo muchísimo, muy importante también recalcar, que las transformaciones es donde, diría yo que como el 50% de la magia del machine learning pasa, perdón. Entonces, ahí es en donde, también tenemos que poner muchísimo énfasis, ¿no? En la transformación de nuestros datos. Entonces, ahorita lo que voy a hacer es un poco, eh, medio no convencional, y de hecho me sorprende que Machine Learning ML.NET no tenga una forma de hacerlo más directamente, pero lo que yo voy a hacer es transformar entre, la etiqueta de AMLO y la etiqueta de López-Gatell a verdadero y a falso respectivamente. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es crear un mapa booleano, y este va a ser igual a contexto.data. Load from enumerable. Y aquí lo que yo voy a hacer es crear, un arreglo. De nuevo, esto es un poco extraño, y también me pareció extraño cuando yo descubrí cómo hacerlo. Pero si quieren, ahorita al final les explico qué es lo que está sucediendo. Aquí lo que yo tengo que crear es una variable que se llame un arreglo de objetos, que vamos a ponerle entrada, y esta entrada va a ser AMLO, y el valor de salida va a ser verdadero. Y por otro lado, voy a duplicar este mismo objeto, pero en este caso le voy a poner López-Gatell, y el valor de salida va a ser falso. Ahí está. El siguiente paso es crear una transformación. Etiqueta, vamos a ponerle. Y esto va a ser, de nuevo, eh, si ustedes pueden darse cuenta, ahí es donde les digo, ¿no? El contexto cobra muchísima, muchísima importancia. Hasta el momento lo hemos utilizado para todas las instrucciones que nosotros hemos, creado. Entonces, en este caso, vamos a realizar una conversión utilizando el método mapValue. Y bueno, para eso fue que creé el mapa por acá arriba, ¿no? Lo que yo le voy a decir es, ¿cuál es? Lo primero que tengo que especificarle, ya saben, es el nombre de la columna de salida. Entonces, output column name. De nuevo, yo lo tengo que llamar, label, porque es uno de los requisitos del framework. Después le voy a decir en cuál va a ser el diccionario en el cual a través del cual va a realizar la transformación, y en este caso es el mapa booleano que yo creé por acá arriba. Yo tengo que especificar cuál es la columna que va a utilizar como llave, y en este caso vamos a acceder como mapa booleano.schema, y aquí le voy a decir que el valor de entrada es literalmente lo que yo le puse aquí, o mi valor llave va a ser, el nombre de la variable entrada. Y el valor ahora sí que el valor del valor va a ser, mapa booleano, pero en lugar de ser la entrada va a ser el valor. Entonces, aquí lo que le estamos diciendo es convierte, eh, el valor que tenga entrada lo vas a convertir al valor, que yo le puse por acá, que en este caso, convenientemente llamé valor también. Y de nuevo hay que especificarle cuál es la columna de entrada que viene de nuestro archivo CSV a través de la clase diálogo. Entonces, yo no voy a utilizar name of, y en este caso va a ser diálogo punto hablante. Entonces, todo este código complicado es simplemente para convertir de AMLO a verdadero y de López-Gatell a falso. De nuevo, es algo que se me hace muy extraño que no tenga el framework, por default. Y digo, esto lo hice hace tiempo, no me sorprendería que ya hayan actualizado y ya existe una manera más sencilla de convertir. Pero bueno, por el momento es lo que hay. De nuevo, si tienen alguna duda sobre este código, más adelante la podemos resolver. Entonces, hasta el momento ya tenemos nuestra transformación de nuestro texto a números y de nuestra etiqueta a un valor de verdadero o falso. Entonces, ya está casi todo para comenzar a realizar el entrenamiento de nuestro modelo.
pero falta ahora sí que la parte central, ¿no? Falta elegir el modelo que nosotros vamos a estar utilizando. Entonces, aquí ya vamos a agregar nuestro modelo, entonces va a ser var clasificador y de nuevo el contexto, punto. Y como les mencioné hace rato, nosotros estamos realizando clasificación binaria, es decir, vamos a discernir entre dos clases de un mismo, ah, entre dos clases. Entonces vamos a acceder a contexto.binary classification punto trainers. Y bueno, de nuevo aquí la gente de ml.net ya puso a nuestra disposición un montón de algoritmos que nosotros podemos utilizar a través de este objeto de trainers. Entonces, por ahí, digo, los que están familiarizados con Machine Learning podrán reconocer por ahí cosas como SVM, podrán reconocer cosas como regresión logística, y por ahí ya existen muchos algoritmos que ustedes pueden utilizar. Y en este caso, lo que yo voy a utilizar es este que se llama SDSA, Logistic Regression, que es una regresión logística, am, digamos, un poco más fancy, más bonita. Pero, de nuevo, si ustedes no conocen qué es una regresión logística, por el momento no se preocupen, sepan que ya está implementada por ustedes. Obviamente, si ustedes quieren poner algo ya más en producción, hacer algo más complejo, pues, evidentemente tendrían que, y al menos saber qué es lo que está haciendo el algoritmo para que puedan personalizarlo y no les sorprendan sus resultados. Pero bueno, hasta el momento ya leímos nuestros datos, los separamos entre 2 conjuntos de datos diferentes, prueba y entrenamiento. Tenemos una transformación de texto, vamos a transformar nuestros mensajes a números y vamos a transformar nuestras etiquetas a valores booleanos de verdadero o falso. Y por acá tenemos ya nuestro clasificador. El siguiente paso, y ahora es uno de los últimos pasos, al menos para entrenar nuestro modelo, es que nosotros tenemos que crear un flujo completo de trabajo, un pipeline. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es crear un pipeline, eh, no utilizando var, eh, digo, estoy utilizando var por conveniencia, pero pues sepan que todos estos, al ser C Sharp, tienen un tipo bien definido. Entonces aquí está var pipeline y todo va a comenzar, digamos, con mi transformación de texto. Entonces a mi transformación de texto le voy a añadir la transformación de la etiqueta y por último le voy a añadir el clasificador que yo acabo de crear por acá arriba. Y esto va a ser nuestro pipeline. Entonces vamos a leer nuestros datos, vamos a transformar el texto, después vamos a transformar la etiqueta y por último vamos a utilizar el resultado de estas dos transformaciones en mi clasificador. Obviamente, si ustedes en su archivo CSV tuvieran otras características, como no sé, la hora de la en la cual sucedió el diálogo, tal vez la duración, cuánto tiempo se tardó en decir la frase. Por ahí quienes son mexicanos o quienes estén familiarizados con la política mexicana sabrán que el presidente no es el hablante más rápido del mundo, entonces esa tal vez podría ser una de las características que ustedes podrían utilizar dentro de su modelo de Machine Learning, también para definir, eh, para ayudarle a su algoritmo, ¿no? A su modelo a que entienda, a que les pueda predecir con mayor facilidad. Pero en este caso, de nuevo, solamente tenemos el texto. Si ustedes tuvieran, les digo, más números, tendrían que añadir más transformaciones y agregarlas aquí utilizando punto .append. Entonces ya tenemos nuestro pipeline. El siguiente paso, y uno de los últimos, es entrenar nuestro pipeline. Entonces, aquí yo voy a hacer una cosa que se llama var, modelo entrenado. Y, aquí es una de las pocas cosas en las cuales no tiene nada que ver el contexto, al menos directamente. Lo que yo voy a hacer es llamar al método fit del pipeline que acabo de construir.
Y en feed lo único que yo le voy a pasar es conjuntos, punto, le voy a pasar el set de entrenamiento. Por eso lo dividí, ¿no? Tengo aquí test set y tengo train set. Yo voy a pasarle el conjunto de datos de entrenamiento. Hasta el momento, aquí yo ya tengo, una vez que yo ya me apunto feed, y es más, déjenme ejecutarlo para que vean que se va a tardar un poquito más en ejecutarse, porque ya va a estar procesando cerca eh, de 71,000 registros, porque va a suceder el entrenamiento y si se dan cuenta, ya está tardándose un poco más en ejecutarse. Y bueno, ahí está, ¿no? Ya entrenó el modelo, pero de nuevo, como no estoy haciendo nada con este modelo, simplemente se ejecuta y concluye su ejecución, sin más, sin ninguna clase de salida. Dejen, me hidrato un poco. Ahí está, entonces ya tenemos nuestro modelo entrenado. De nuevo, no estamos haciendo nada con él, ni siquiera lo estamos guardando, pero ya podemos nosotros entrenar un modelo de machine learning. Ahora, al igual, de nuevo, uno de los beneficios o maldiciones de C# es que tenemos que crear una clase para obtener nuestras predicciones. En este caso, vamos a agregar una nueva clase. Esta clase le voy a poner resultado, predicción, y de nuevo aquí vamos a eliminar nuestros usings innecesarios. Vamos a hacer esta clase pública. Y aquí lo que nosotros vamos a añadir son tres propiedades, una booleana y la otra van a ser números flotantes. Y estas variables tienen que tener nombres muy, muy específicos. Entonces vamos a tener un booleano y se va a llamar predicted label. Aquí nuestro modelo de machine learning me va a decir verdadero si la frase la dijo el presidente o falso si la dijo esta otra persona. Voy a añadir una propiedad de tipo flotante que se va a llamar probability y voy a añadir otra variable que se llama ah, de tipo flotante que se llama score. Ah, en probability nos va a decir cuál es la probabilidad de un número entre 0 y 1, la probabilidad eh, de que la persona haya dicho el diálogo, ¿no? Ahorita igual les voy a mostrar eh, cómo es que nosotros podemos visualizar esta probabilidad. Y en score es otra métrica que nosotros podemos utilizar para ah, darnos cuenta, ¿no? Qué tan seguro o qué tan inseguro está nuestro algoritmo. No me voy a meter mucho en el significado de score. Voy a enseñarles más el significado de predicted label y probability, pero sepan que tienen que añadir estos tres por default, al menos en la clase que ustedes van a utilizar para guardar sus resultados. Entonces volvemos a nuestra clase program. Y una vez que nosotros tenemos ya nuestro modelo entrenado, para utilizarlo no podemos hacer referencia directamente al modelo, sino que nosotros tenemos que crear una cosa que se llama engine de predicción o prediction engine. Entonces aquí le voy a poner motor predicción y ahora regresa el contexto, nuestro amigo el contexto y regresa para ayudarnos. Y aquí yo voy a utilizar contexto.model y eh, voy a utilizar el método que se llama create prediction engine. Este de nuevo me solicita que yo le pase aquí cuáles son las clases de entrada y cuál es la clase de salida que yo voy a estar utilizando. Entonces nuestra clase de entrada es la clase diálogo y nuestra clase de salida es la clase que se llama resultado predicción. Y aquí lo que nosotros tenemos que pasarle es nuestro modelo ya entrenado. Y ya está, entonces ya tenemos un motor de predicción. A este motor de predicción
ya puedo utilizarlo para crear, ahora sí, literalmente para predecir. Entonces vamos a llamar motor predicción punto predict. Y aquí, como yo le especifiqué que estoy utilizando, que mi clase de entrada va a ser la clase diálogo, aquí igual me está solicitando, ¿no? Que le pase un ejemplo de esa clase. De nuevo, esto de Create Prediction Engine les permite utilizar una clase para entrenar su modelo y después utilizar otra clase que tal vez tenga muchísimo más que ver con el negocio con el cual ustedes estén utilizando. Pero en este caso vamos a utilizar la misma clase que nosotros utilizamos para entrenamiento para predecir. Entonces, tenemos que crear un nuevo objeto de diálogo y en este caso lo único que nosotros tenemos que pasarle es cuál es el mensaje, cuál es la frase que yo quiero predecir, el hablante, ¿no? O quién la dijo, porque el modelo ya me va a ayudar a decidir eh, quién fue el hablante. Entonces, por ahí tengo una frase, digo, si pudieran, si hubiera un poco más de interacción, les podría preguntar eh, quién fue el que lo dijo, pero en este caso vamos a utilizar una frase que ya tengo por acá. Entonces, esta es una frase que, bueno, deben saber que la dijo el presidente, pero vamos a dejar que nuestro algoritmo, nuestro modelo decida, ¿no? Si el modelo dice esto, lo dijo el presidente o no. Entonces, para hacer más evidente que este es un objeto de resultado predicción, en lugar de utilizar var, voy a utilizar el tipo de dato ahí directamente. Entonces, aquí voy a utilizar console, necesito agregar el using system console.writeLine y aquí vamos a ponerle el presidente, por ejemplo. Y aquí voy a utilizar resultado.predicted label. Esto va a ser verdadero si lo dijo él o no. Y por otro lado, este va a ser resultado.probability. Ahorita para también explicarles un poco más sobre cuál es el valor de probability. Entonces, si yo ejecuto .run, espero que todo salga bien. De nuevo, lo que está sucediendo está entrenando el modelo y después estoy realizando una predicción basándome en esa información, ¿no? Entonces aquí ya me dijo, ¿no? Lo dijo el presidente, esto es verdadero y la probabilidad es de 0.84 por ciento. Esto lo podríamos traducir a un 85% más o menos. Y este número lo que me va a indicar es lo que está haciendo el algoritmo es darme un número entre 0 y 1, y si ese número es más allá de punto 5, lo va a tomar como verdadero, si es menor a punto 5, lo va a tomar como falso. Y para demostrarles vamos a utilizar una frase, pero en este caso una frase que no dijo el presidente. Entonces de nuevo voy a ejecutarlo y vamos a esperar a que esto suceda. Y bueno, ahí está, ¿no? En este caso me dice, lo dijo el presidente, esto es falso. Y de nuevo aquí el valor, pues ustedes pueden ver que está muchísimo, muchísimo más cercano a cero. Le faltaba un punto 15 para volverse uno. Y en este caso el valor es, digamos que cercano a cero, pues, solamente un 3%. De nuevo, entonces ya entrenamos un modelo de Machine Learning, todo bien, todo maravilloso. Pero si ustedes se podrán preguntar, ¿no? ¿Qué demonios, no? ¿Por qué estoy entrenando a cada rato mi modelo de Machine Learning para realizar una predicción? Y bueno, es una pregunta justa, ¿no? Porque a final de cuentas, lo que ustedes quieren hacer es entrenar un modelo idealmente una sola vez y después realizar muchísimas predicciones a partir de este modelo. Para nuestra ventaja, para nuestra buena fortuna, C# nos va a permitir guardar este modelo entrenado una vez que ahora sí que lo terminamos de entrenar. Entonces, por el momento vamos a olvidarnos de este código de acá abajo. Lo voy a comentar
Y lo que yo voy a hacer ahora es guardar este modelo ya entrenado en disco. Lo voy a poner en un archivo .zip, que yo ya después puedo inclusive, podría yo poner mi web API, corriendo en Azure o corriendo en AWS, y después, nada más podría yo entrenar diferentes modelos y poner en producción el modelo que tuvo mejor desempeño, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es utilizar el contexto de nuevo, punto .model, punto save, y aquí yo le tengo que pasar cuál es el modelo que yo quiero guardar, que en este caso es modelo entrenado. Y, le tengo que pasar una cosa que se llama esquema, que en este caso nosotros esquema le va a permitir al cuando nosotros guardemos el modelo, lo tiene que guardar como que una asociación de cuáles fueron las columnas de entrada, y todas esas columnas de entrada vienen dentro del esquema de todos los datos. Y por último, tengo que especificarle cuál es la dirección, o cuál es la ruta en la cual quiero que guarde este modelo. Entonces vamos a ponerle modelo.zip. De nuevo voy a entrenar ahora esta cosa, el modelo, .NET.RUN. Y ahorita van a ver ustedes que por acá, de este lado, va a aparecer un, ahí está, ¿no? Ya tenemos un nuevo archivo que se llama modelo.zip. En este caso, ya se guardó nuestro modelo entrenado en esa variable. Y de nuevo, para demostrarles que esto sucedió, lo que yo voy a hacer es comentar esta parte del código para que ya no suceda el entrenamiento. Y ahora, en lugar de entrenar un modelo nuevo, lo que yo voy a utilizar es, de nuevo, voy a utilizar el contexto. En este caso voy a utilizar de nuevo punto .model, pero voy a utilizar ahora, en lugar de feed y entrenar un modelo y guardarlo, voy a utilizar model.load. Y aquí lo que yo le tengo que pasar es esta misma dirección, modelo.zip. De nuevo, tengo que, el modelo, como guardé un esquema, una especificación junto con el modelo, tengo que, la va a obtener utilizando esta variable de salida. Pero a nosotros no nos vamos a preocupar muchísimo sobre este esquema por el momento. Esto tiene que ver más cuando ustedes ya pongan su modelo en producción. Por el momento no se preocupen tanto por eso. Y bueno, entonces, este modelo punto contexto punto model punto load, yo ya podría utilizar, asignar aquí en mi modelo entrenado, pero ahora, en lugar de utilizar el modelo recién entrenado, ya voy a utilizar el modelo que acabo de entrenar, utilizando justamente modelo.zip. Y bueno, vamos a ejecutarlo. En teoría, ahora se va a tardar muchísimo menos porque, el entrenamiento ya fue hecho. Lo único que yo estoy haciendo es acceder al archivo modelo.zip, lo estoy cargando y ya estoy creando de nuevo mi engine de predicciones, y eh, le estoy pasando el diálogo que yo quiero que me prediga, y me está dando el resultado. Entonces, ahí está. Ya vimos cómo podemos entrenar el modelo, cómo lo guardamos y después cómo lo leemos de disco. De nuevo, este tipo de esto yo ya podría ponerlo en una web API. No estoy seguro si podría cargarlo en una aplicación por ejemplo, utilizando Xamarin o algo así. Pero me parece que, si no se puede, es algo en lo cual seguramente Microsoft ya está trabajando para que también podamos poner nuestros modelos en dispositivos móviles. Por último, y que lo haya dejado el último no quiere decir que no sea importante. Si ustedes recuerdan, hace rato dividimos nuestros datos entre entrenamiento y prueba, ¿no? Idealmente, la prueba la tendrían que realizar antes de guardar
el modelo para que ustedes puedan darse cuenta qué tan bueno, cuál es la calidad de su modelo. Así que vamos a comentar este otro código. Ya vimos que podemos guardar un modelo recién entrenado y que podemos cargarlo utilizando pues el modo del punto load. Pero, ¿qué les parece si en lugar de guardarlo inmediatamente, nosotros, siendo buenos científicos de datos, nos damos una idea de qué tan bueno o qué tan, eh, con qué precisión está funcionando nuestro modelo? Y de nuevo, para eso vamos a utilizar el contexto. Lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a utilizar, eh, vamos a crear una nueva variable. En este caso vamos a llamarla evaluación. Y de nuevo, contexto, punto, ah, tenemos nosotros que acceder a contexto.binary classification, porque es lo que estamos nosotros trabajando. Y después vamos a utilizar un método que se llama evaluate. Este evaluate nos va a permitir, como el nombre lo indica, evaluar el desempeño de nuestro algoritmo, de nuestro modelo que acabamos de entrenar. Aquí yo voy a utilizar el pipeline y en lugar de utilizar fit, voy a utilizar un método que se llama am, transform. Bueno, más bien no voy a acceder directamente al pipeline, sino voy a acceder al modelo entrenado, pero en lugar de utilizar predict o algo así, voy a utilizar un método que se llama transform. Este transform, ¿qué es lo que va a hacer? Va a aplicar las transformaciones de texto y después va a aplicar el clasificador, pero me va a permitir utilizar tanto los valores reales de las etiquetas, López-Gatell y AMLO, y bueno, obviamente sus valores respectivos en booleano, verdadero o falso. Y también me va a permitir acceder a las predicciones hechas por el clasificador. Entonces va a tener los valores verdaderos y va a tener los valores predecidos. Y basándose en eso, va a realizar la evaluación de nuestro algoritmo, ¿no? ¿Qué tan bueno fue en términos de precisión, en términos de correctitud y en términos de una cosa que se llama recon, que de nuevo son métricas para evaluar un modelo de machine learning cuando estamos haciendo clasificaciones binarias? Entonces, transform. Y en este caso, lo que yo voy a utilizar es de nuevo conjuntos, pero voy a utilizar el set de prueba que creé un poco más arriba. Entonces, esta evaluación me va a permitir, por ejemplo, aquí ya podría yo imprimir a consola, por ejemplo, console.writeLine. Y digamos que quiero imprimir evaluación.accuracy, que bueno, es la correctitud de mi algoritmo, ¿no? Vamos a poner aquí tu algoritmo. Y bueno, accuracy va a ser un número entre 0 y 1. Entonces, para hacer que se vea más bonito, vamos a ponerlo en porcentaje. Correcto. Entonces, de nuevo vamos a ejecutar .NET Run. Y ahí está, ¿no? Ya me dijo que mi algoritmo es 84% correcto. Obviamente ustedes eh, quisieran ver aquí siempre un 100%, ¿no? Un 99%. Pero de nuevo, esto va a depender de su problema, ¿no? Tal vez hay problemas en los cuales el 99% de correctitud no es, suena ideal, pero no lo es. De nuevo, depende muchísimo de su problema y esto es algo que como científicos de datos ya más adelante ustedes tendrían que decidir, ¿no? ¿Cuál es la mejor métrica para definir el éxito de su modelo? Porque de nuevo, evaluación, la clase evaluación tiene muchísimas otras cosas, ¿no? Tiene por ahí otra cosa que se llama matriz de confusión, entropía, F1 score y demás. Entonces hay muchísimas, nos ofrece muchísimas otras opciones, ¿no? Para evaluar nuestro algoritmo, perdón, nuestro modelo ya entrenado. Pues creo que
Por mi parte es todo, al menos, en cuanto a código escrito. No sé si por ahí alguien tenga dudas, y quiera preguntarlas.